Hecho 1. La velocidad de rotación de Júpiter es tan alta que un día en él dura menos de 10 horas. Con un diámetro 11 veces mayor que el de la Tierra, completa una rotación más rápido que cualquier otro planeta del sistema solar. Esto crea poderosos huracanes, como la Gran Mancha Roja, que ha estado activa durante más de 300 años. Hecho 2. En la Luna, es posible saltar 6 veces más alto que en la Tierra, con el mismo esfuerzo. Esto se explica por la gravedad, que es solo una sexta parte de la terrestre. Precisamente por eso, los astronautas con sus trajes espaciales saltaban fácilmente hasta 1 metro, como si estuvieran en cámara lenta. Hecho 3. En el espacio exterior no existe el sonido familiar. Las ondas simplemente no pueden transmitirse sin un medio. Incluso si una nave explotara cerca, sería visible, pero no audible. Por lo tanto, los astronautas confían en la radio, no en el oído. El silencio real no es una metáfora, sino una realidad física. Hecho 4. En Venus, un día es más largo que un año. El planeta rota tan lentamente que una revolución alrededor de su eje dura 243 días terrestres, mientras que una órbita completa alrededor del Sol toma 225 días terrestres. Esto significa que una mañana en Venus puede durar más que una primavera entera en la Tierra. Hecho 5. La distancia entre la Tierra y la Luna es lo suficientemente grande como para albergar toda la cadena de planetas, desde Mercurio hasta Neptuno, con espacio de sobra. La distancia promedio de aproximadamente 384.000 kilómetros puede parecer pequeña en un mapa, pero en una escala cósmica es vasta. Las misiones lunares no son un salto, sino un vuelo a través de un vacío real. Hecho 6. Teóricamente, Saturno podría flotar en el agua. Su densidad media es inferior a la del agua, con tan solo 0,69 gramos por centímetro cúbico. Si bien no existe un océano de tal magnitud, la física dicta que el gigante anillado permanecería en la superficie, como un corcho. Hecho 7. Un día en Mercurio dura 176 días terrestres. Esto es una consecuencia de la resonancia gravitatoria, por la cual el planeta realiza 3 giros sobre su eje por cada 2 órbitas alrededor del Sol. Como resultado, un amanecer mercuriano ocurre con menos frecuencia que los semestres terrestres. Hecho 8. Existen planetas de diamantes en el espacio. Por ejemplo, 55 Cancri E es una supertierra cuya masa es 8 veces superior a la de la Tierra, y es posible que esté compuesta casi en su totalidad de carbono en forma de grafito y diamante. El valor de un planeta así sería de billones de economías terrestres si tan solo se pudiera extraer. Hecho 9. Si el Sol tuviera el tamaño de un pomo de puerta, la estrella más cercana, Próxima Centauri, estaría a 400 kilómetros de distancia. El espacio entre estos cuerpos celestes no es simplemente grande, sino casi incomprensible. Incluso las ondas más rápidas tardarían milenios en llegar a las estrellas más cercanas. Hecho 10. En Encélado, satélite de Saturno, un océano salado bulle bajo su corteza helada. Géiseres brotan de grietas cerca del polo sur, expulsando vapor de agua y materia orgánica al espacio. Este es uno de los lugares principales para la búsqueda de vida extraterrestre en el sistema solar. Hecho 11. Los agujeros negros pueden sonar. En 2003, los astrónomos registraron oscilaciones de baja frecuencia en el gas cercano a un agujero negro en el cúmulo de Perseo. La frecuencia es una vez por millones de años, pero es un verdadero zumbido cósmico, la nota más baja conocida. Hecho 12. Los anillos de Saturno están desapareciendo. Están compuestos de hielo y polvo, y debido a la gravedad del planeta, caen sobre él en forma de lluvia. Según los cálculos, los anillos desaparecerán por completo en 100 millones de años. Actualmente, vivimos en un breve momento en el que podemos verlos. Hecho 13. El espacio huele. Los astronautas que regresaron de caminatas espaciales describieron el olor en sus trajes como una mezcla de humos de soldadura, carne quemada y pólvora.
Esto es el resultado de la reacción del oxígeno en la esclusa de aire con partículas de alta energía que se adhirieron a la superficie del traje. Hecho 14. El planeta solitario B774104 se encuentra a una distancia 1000 veces mayor que la distancia de la Tierra al Sol. Orbita alrededor de la estrella durante decenas de miles de años y su órbita es tan alargada que los astrónomos aún no han podido calcular su trayectoria completa debido al movimiento extremadamente lento del objeto. Hecho 15. La temperatura a la sombra en la Luna puede descender hasta menos 170 grados Celsius y en el lado soleado puede aumentar hasta más 120 grados. Debido a la ausencia de atmósfera, el calor no se retiene, y la transición del calor al frío ocurre casi instantáneamente. El 16º hecho establece que la luz del Sol tarda 8 minutos y 20 segundos en llegar a la Tierra. Todo lo que vemos en el cielo es un poco del pasado. Si el Sol desapareciera de repente, seguiríamos viviendo en su luz durante otros 8 minutos, sin sospechar la catástrofe. El 17º hecho señala que en Urano casi todo está al revés. El eje del planeta está inclinado en un ángulo de 98 grados, lo que hace que el planeta literalmente ruede en su órbita de costado. Esto provoca días y noches de medio año, donde un hemisferio puede no ver el Sol durante 42 años terrestres seguidos. Hecho 18. La nave espacial Voyager 1 transmite señales desde una distancia de más de 22.000 millones de kilómetros. Ha abandonado el sistema solar, pero su energía se está agotando. Es probable que en el año 2025 la comunicación se corte para siempre y el mensaje de la humanidad se sumerja en el silencio. Hecho 19. La estrella UY Scuti es una de las más grandes conocidas. Su radio es casi 1700 veces mayor que el del Sol. Si estuviera en el lugar del Sol, su superficie alcanzaría la órbita de Júpiter. La luz tarda 1 hora y media en viajar desde el centro hasta el borde de esta estrella. Hecho 20. El planeta WASP-12b está tan cerca de su estrella que un año en él dura solo 26 horas. Debido a la gravedad, está alargado como un huevo y se está evaporando gradualmente. Los científicos observan cómo su atmósfera se escapa al espacio, una rara oportunidad de presenciar la muerte de un mundo en tiempo real. Hecho 21. La Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda se mueven una hacia la otra a una velocidad de aproximadamente 400.000 kilómetros por hora. La colisión es inevitable. Dentro de 4.000 millones de años se fusionarán en una galaxia gigante. Las estrellas casi no chocarán, pero el cielo cambiará para siempre. Hecho 22. En Marte, las puestas de sol son azules. La atmósfera del planeta es muy tenue y el polvo en ella dispersa la luz roja y deja pasar la azul. Como resultado, el cielo es rojizo durante el día, pero en el atardecer ocurre lo contrario. El disco solar es de un amarillo apagado, rodeado por un tinte azul frío. Hecho 23. El campo magnético de la Tierra nos protege del viento solar, un flujo de partículas cargadas. Sin él, la atmósfera probablemente habría sido arrastrada al espacio, como es probable que haya ocurrido en Marte. Las auroras son un efecto secundario de esta protección, una visualización clara del escudo invisible. Hecho 24. Existen los llamados planetas errantes, objetos comparables en tamaño a Júpiter que no orbitan alrededor de una estrella. Se estima que hay cientos de millones de ellos en una sola galaxia. Estos son mundos fríos y oscuros que se desplazan en el vacío, donde no hay ni luz ni calor, solo una noche interminable. Hecho 25. El Sol experimenta constantemente erupciones, que son liberaciones de energía equivalentes a miles de millones de bombas nucleares. Las más potentes de estas pueden alcanzar la Tierra, provocando tormentas magnéticas e interrumpiendo las comunicaciones por radio. En 1859, una de estas erupciones provocó una aurora boreal visible hasta el Caribe y quemó estaciones telegráficas.
Hecho 26. El espacio interestelar no está perfectamente vacío. Por cada centímetro cúbico hay aproximadamente un átomo de hidrógeno. Para comparar, en el mismo volumen en la Tierra hay alrededor de 10 a la 19ª potencia de moléculas. El espacio es un vacío casi absoluto, pero no del todo. Hecho 27. La temperatura del Big Bang fue tal que los primeros átomos solo pudieron formarse después de 380.000 años. Antes de eso, todo existía en forma de plasma supercaliente, opaco a la luz. Solo después del enfriamiento, el universo encendió la luz y apareció el fondo cósmico de microondas. Hecho 28. En el exoplaneta Corot 7b, ubicado a 480 años luz de la Tierra, llueve roca fundida. La temperatura en el lado diurno alcanza los 2000 grados. Las rocas se derriten y se evaporan, formando nubes que luego caen como lava caliente. Hecho 29. En el espacio exterior, una persona pierde el conocimiento en 15 segundos. Sin un traje espacial, la sangre hierve, los pulmones se rompen y la piel comienza a burbujear, no por la temperatura, sino por la presión. La muerte ocurre después de 1 minuto y medio, pero existe la posibilidad de sobrevivir si se regresa a la esclusa en los primeros 30 segundos. Hecho 30. El objeto de Hogg, una galaxia con forma de ojo, es uno de los más enigmáticos. En su centro se encuentra un círculo de estrellas, rodeado por un anillo casi perfecto. Entre ellos hay vacío. ¿Cómo se formó una estructura así aún no está claro? No es una onda anular ni el resultado de una colisión. Hecho 31. La luz en el espacio puede curvarse. Este fenómeno es el lente gravitacional. La masa, por ejemplo, de un agujero negro o una galaxia, deforma el espacio, y la luz de objetos distantes la rodea, como un arroyo rodea una piedra. Como resultado, se puede ver un objeto en varios lugares a la vez. Hecho 32. El planeta Gliese 581c se considera potencialmente habitable. Se encuentra en la zona habitable de su estrella y es 1,5 veces más grande que la Tierra. Sin embargo, es posible que esté cubierto por una densa atmósfera de gases de efecto invernadero, en cuyo caso la temperatura de la superficie sería superior a la de un horno. Hecho 33. La basura espacial se ha convertido en una amenaza para las estaciones orbitales. Cientos de miles de escombros, desde pequeños tornillos hasta satélites inoperativos, orbitan alrededor de la Tierra. Incluso una partícula del tamaño de un guisante, que se mueve a una velocidad de 7 kilómetros por segundo, es capaz de perforar la armadura de la Estación Espacial Internacional. Hecho 34. En Neptuno soplan los vientos más rápidos del sistema solar, superando los 2000 kilómetros por hora. Esto es el doble de la velocidad del sonido en la Tierra. ¿Cómo es posible una tormenta así en un planeta tan alejado del Sol? Sigue siendo uno de los misterios de la meteorología planetaria. Hecho 35. Los astronautas en órbita crecen 2 o 3 centímetros más. Debido a la ingravidez, la columna vertebral se endereza y la persona, por así decirlo, se estira. Este efecto es temporal. Después de regresar a la Tierra, la altura vuelve rápidamente a la normalidad, pero en el espacio todos son un poco más altos que ellos mismos. Hecho 36. La gravedad influye en el tiempo. Cerca de objetos masivos, el tiempo se ralentiza. Los satélites de navegación global ajustan sus relojes porque en órbita el tiempo transcurre más rápido que en la superficie de la Tierra. Sin estas correcciones, el GPS se equivocaría por kilómetros cada día. Hecho 37. El punto más frío conocido en el universo es la nebulosa Boomerang. Su temperatura es de solo 1 Kelvin, lo que está 1 grado por encima del cero absoluto. Esto es más frío que el fondo cósmico de microondas. El gas de una estrella moribunda se expande tan rápidamente que expulsa el calor. Hecho 38. El cuásar 3C273 es uno de los objetos más brillantes del universo, a pesar de su distancia de más de 2 millones de años luz.
Su luz es más potente que la de 1 billón de soles. La fuente es un agujero negro supermasivo que consume materia a una escala tan grande que es visible desde la Tierra con un telescopio amateur. Hecho 39. En Marte se encuentra el Monte Olimpo, que es el volcán más alto del sistema solar. Su altura es de aproximadamente 22 kilómetros, casi 3 veces más que el Everest. La atmósfera de Marte no erosiona las laderas de las montañas tan activamente como la terrestre. Por ello, el volcán parece una meseta gigante. Hecho 40. Durante los vuelos espaciales, los astronautas experimentan un deterioro en su sentido del gusto. La microgravedad provoca la acumulación de líquido en la parte superior del cuerpo, y la congestión nasal reduce la percepción de los aromas. En consecuencia, a menudo solicitan condimentos picantes a bordo, como rábano picante, tabasco o wasabi, para poder sentir algo de sabor. Hecho 41. Cada segundo nacen aproximadamente 4 estrellas en la parte observable del universo. La mayoría de ellas son enanas rojas, tenues y frías, pero de larga vida. Tales luminarias pueden existir durante cientos de miles de millones de años, mucho más que la edad actual del universo. Hecho 42. La cara oculta de la Luna presenta más cráteres que la cara visible. El satélite carece de atmósfera, pero la Tierra protege parcialmente la cara que se le enfrenta de los meteoritos. Como resultado, una mitad de la Luna actúa como un escudo, mientras que la otra parece una superficie golpeada en una arena despiadada. Hecho 43. Existen estrellas zombie, enanas blancas que sobreviven a una explosión de supernova y continúan existiendo, absorbiendo material de una estrella vecina. A veces vuelven a encenderse. Estos objetos parecen no querer morir, reiniciándose a pesar de la física. Hecho 44. Los rayos de partículas cósmicas pueden atravesar millones de años luz y aún representar un peligro. Algunas de estas partículas son tan energéticas que una sola partícula puede ser equivalente a una pelota de tenis que viaja a una velocidad de 100 kilómetros por hora. Sin embargo, su tamaño es comparable al de un átomo. Hecho 45. En el centro de nuestra galaxia se encuentra el agujero negro supermasivo Sagitario A Star. Su masa es 4 millones de veces mayor que la del Sol e influye en el movimiento de todas las estrellas cercanas al núcleo de la Vía Láctea. A pesar de su tamaño, solo se pudo observar directamente en 2022, apareciendo como una sombra sobre un fondo de luz. Hecho 46. La nave espacial New Horizons sobrevoló Plutón en 2015, transmitiendo las primeras imágenes detalladas. Se descubrió que Plutón tiene un corazón helado, una región con forma de mancha en forma de corazón. Esta área refleja la luz solar con más intensidad que el resto de la superficie y posiblemente se está moviendo. Hecho 47. Las estrellas no parpadean en el espacio. El efecto de centelleo se debe a las distorsiones atmosféricas en la Tierra. Fuera de la atmósfera, la luz viaja en línea recta y las estrellas parecen inmóviles. Precisamente por eso, los telescopios, como el Hubble, se colocan en órbita. Allí la visión es más clara y uniforme. Hecho 48. El océano de Europa, una luna de Júpiter, está oculto bajo una corteza de hielo de hasta 20 kilómetros de espesor. En su interior podrían existir fuentes hidrotermales, análogas a los fumarolos negros de las profundidades marinas en la Tierra. Este es uno de los lugares más prometedores para la búsqueda de vida fuera de nuestro planeta. Hecho 49. El cielo nocturno visible es solo una minúscula parte del universo. El ojo humano, en condiciones ideales, puede detectar alrededor de 5.000 estrellas, mientras que en nuestra galaxia hay más de 100.000 millones. Estamos mirando a través de una rendija estrecha, similar a un ojo de cerradura hacia el cosmos. Hecho 50. El objeto más lejano jamás fotografiado es la galaxia GNZ11. Su luz ha viajado hasta nosotros durante más de 13.000 millones de años.
La vemos tal como era solo 400 millones de años después del Big Bang, como si hubiéramos mirado a la infancia del universo. Hecho 51. El polvo en el espacio puede ser más antiguo que el Sol. Los vientos estelares, expulsados por estrellas moribundas, crean granos microscópicos que vagan por el espacio interestelar durante miles de millones de años antes de terminar en planetas, asteroides o incluso meteoritos en la Tierra. Hecho 52. El helio 3 es un isótopo poco común que puede servir como combustible para futuros reactores de fusión nuclear. Su cantidad en la Tierra es muy escasa, pero en la Luna, dentro del regolito, se encuentra en mucha mayor abundancia. Esto convierte a la Luna en una potencial reserva energética para las futuras generaciones. Hecho 53. La estrella más rápida de la galaxia, S4716, se mueve alrededor del agujero negro en el centro de la Vía Láctea a una velocidad de aproximadamente 8.000 kilómetros por segundo. Su órbita completa dura solo 4 años. Este objeto celeste puede ser descrito como un proyectil cósmico deslizándose por el borde de un abismo invisible. Hecho 54. La presión atmosférica en la superficie de Venus es 92 veces mayor que la terrestre. Esto equivale a la presión a una profundidad de 1 kilómetro bajo el agua. En estas condiciones, metales como el plomo se funden. Las sondas, como la Venera 13, operan no más de 2 horas antes de que la tecnología ceda ante el calor y la presión. El 55º hecho establece que el espacio comienza oficialmente a una altitud de 100 kilómetros sobre el nivel del mar. Esta es la línea de Kármán. Ni los aviones ni los globos aerostáticos ascienden más allá. Tras esta línea, el aire está tan enrarecido que se aproxima a cero, y la aerodinámica deja de funcionar. Solo las velocidades orbitales y los motores son aplicables. Hecho 56. Algunas estrellas nacen en parejas y luego se separan. Cuando una de ellas explota como supernova, la segunda estrella puede permanecer y convertirse en una estrella fugitiva. Dichos objetos solitarios se mueven a través de la galaxia a velocidades de cientos de kilómetros por segundo, sin estar atados a nada. Hecho 57. En Marte ocurren diablos de polvo, que son remolinos de hasta 1 kilómetro de altura que levantan polvo rojo en espiral. Se parecen a los tornados, pero surgen no por tormentas, sino por diferencias de temperatura en la superficie. Uno de esos remolinos limpió accidentalmente los paneles solares del rover Spirit. Hecho 58. El telescopio espacial James Webb es capaz de ver a través de las nubes de polvo y gas que ocultan el nacimiento de las estrellas. Sus ojos infrarrojos penetran donde telescopios como el Hubble son impotentes. Las primeras imágenes ya mostraron guarderías estelares que nadie había visto antes. Hecho 59. Existen galaxias sin materia oscura. Este descubrimiento ha puesto en duda uno de los modelos fundamentales de la cosmología. Sistemas como NGC 1052-DF2 se comportan de manera inesperada, lo que podría obligar a reconsiderar el concepto mismo de gravedad a grandes escalas. Hecho 60. Los cosmonautas en misiones de larga duración pierden hasta un 1% de su masa ósea al mes. Sin la carga de la gravedad, el esqueleto literalmente comienza a disolverse. Para compensar, pasan horas en equipos de ejercicio especializados, pero incluso esto no siempre previene el debilitamiento de los huesos. Hecho 61. En el espacio intergaláctico existen filamentos, que son estructuras gigantescas compuestas de gas, materia oscura y galaxias, extendiéndose por cientos de millones de años luz. Forman la red cósmica, conectando todo en el universo. Vivimos dentro de uno de estos filamentos, la Niaquea. Hecho 62. La luna de Saturno, Titán, es el único lugar en el sistema solar, además de la Tierra, que tiene líquidos estables en su superficie. Sin embargo, estos líquidos no son agua, sino metano y etano. Allí ocurren lluvias de metano, fluyen ríos de hidrocarburos y salpican lagos, un verdadero análogo frío de la hidrosfera terrestre.
Hecho 63. El asteroide Oumuamua, el primer objeto interestelar registrado, orbita alrededor del Sol. Entró en el Sistema Solar en el año 2017, girando y acelerando sin rastros visibles de gas. Su forma recordaba a un cigarro o un disco, y el origen del objeto aún no está claro. Hecho 64. Si la Tierra fuera del tamaño de un grano de arena, el Sol sería como una naranja, y la distancia entre ellos sería de aproximadamente 2 metros. A esta escala, la estrella más cercana estaría a casi 500 kilómetros. Incluso en miniatura, el espacio sigue siendo inmenso. Hecho 65. La Vía Láctea no está inmóvil, se mueve a una velocidad de aproximadamente 600 kilómetros por segundo. Este movimiento está dirigido hacia una región misteriosa conocida como el Gran Atractor. El contenido de esta región es desconocido, pero su atracción gravitatoria atrae a miles de galaxias. Hecho 66. Júpiter presenta relámpagos, cuya potencia es decenas de veces superior a la de los terrestres. Estos fenómenos ocurren en las capas superiores de la atmósfera, donde azotan huracanes de tamaño continental. Algunas descargas son tan potentes que iluminan una semiesfera del planeta durante un segundo, como un flash de cámara gigante. Hecho 67. El sistema solar cruza el disco galáctico aproximadamente cada 30 millones de años. En estos momentos, aumenta la probabilidad de colisiones con cometas de la nube de Oort. Algunos científicos relacionan las extinciones masivas en la Tierra con estas inmersiones periódicas en regiones densas de la galaxia. Hecho 68. En la Luna se pueden observar las huellas de los astronautas, dejadas hace más de medio siglo. Debido a la ausencia de atmósfera y viento, nada erosiona estas impresiones. Si un meteorito no las borra, pueden conservarse durante millones de años, como un rastro silencioso de la visita temporal de la humanidad. Hecho 69. En la constelación de Acuario se encuentra el exoplaneta GJ 1214b, envuelto en densas nubes que no permiten el paso de la luz. Los científicos suponen que podría estar cubierto por un océano global, con una profundidad de cientos de kilómetros. La temperatura en su superficie es de aproximadamente 230 grados Celsius. Hecho 70. Los asteroides pueden poseer satélites. Como ejemplo, el asteroide Ida, que transita por el cinturón ubicado entre Marte y Júpiter, tiene su propia luna llamada Dáctilo. Este fue el primer caso registrado en el que se descubrió un satélite de un asteroide y confirmó que incluso los cuerpos pequeños son capaces de tener sistemas. Hecho 71. La señal WOW, registrada en 1977, sigue siendo una de las interceptaciones de radio más enigmáticas de la historia. Duró 72 segundos, provino de la constelación de Sagitario y fue tan potente y clara que el científico que la analizó escribió «wow» en la impresión. No se logró repetir. Hecho 72. Las estrellas pueden explotar 2 veces. En casos raros, después del estallido inicial de supernova, el núcleo restante colapsa en un agujero negro, absorbe parte de la materia expulsada y desencadena un estallido secundario. Tal evento, denominado retroceso, aún no ha sido observado directamente. Hecho 73. En la frontera del Sistema Solar se encuentra la nube de Oort. Es una vasta acumulación de cuerpos helados que nos rodea en forma de esfera a una distancia de hasta 100.000 unidades astronómicas. Esta nube sirve como depósito de cometas, y algunas de ellas pueden viajar hacia nosotros durante millones de años antes de alcanzar el Sol. Hecho 74. El tiempo de existencia de los neutrinos de la explosión de supernova de 1987 se midió con tanta precisión que se pudo confirmar que los neutrinos tienen masa, aunque sea minúscula. Estas partículas atraviesan la Tierra en miles de millones cada segundo y casi nunca interactúan con la materia. Hecho 75. Las naves espaciales emplean maniobras gravitacionales para acelerar. Al pasar cerca de un planeta,
Una sonda, por así decirlo, roba una pequeña cantidad de su energía. De esta manera, las Voyager obtuvieron el impulso necesario para abandonar el sistema solar sin gastar combustible adicional. Hecho 76. Algunos púlsares, que son estrellas de neutrones, tienen una rotación tan estable que son más precisos que los relojes atómicos. Un objeto de este tipo, PSR B1937+21, realiza casi 642 rotaciones por segundo y se desvía menos de 1 nanosegundo al año. Se utilizan como faros naturales para la navegación. Hecho 77. Existen los llamados Júpiters calientes, que son gigantes gaseosos que orbitan cerca de sus estrellas. Están tan próximos que la temperatura en la superficie alcanza 1000 grados. Uno de ellos, HD 18933b, tiene una atmósfera con huracanes de 7000 kilómetros por hora y posiblemente lluvias de gotas de vidrio. Hecho 78. Pandora, un satélite que orbita Saturno, ha sido apodado el Pastor de los Anillos. Su influencia gravitatoria mantiene las partículas confinadas dentro del estrecho anillo F, evitando su dispersión. Satélites como Pandora y Prometeo, de hecho, pastorean los anillos, conservando su forma y densidad. El 79º hecho establece que el universo se está expandiendo, y lo hace con aceleración. Este descubrimiento de finales del siglo XX revolucionó la cosmología. El culpable es la energía oscura, una forma de materia desconocida que constituye alrededor del 70% de todo lo existente, que sigue siendo un misterio. Hecho 80. Urano huele a huevos podridos. Su atmósfera contiene sulfuro de hidrógeno, el gas responsable de este olor característico. En la Tierra es peligroso en altas concentraciones, pero en Urano hace demasiado frío para olerlo, incluso si alguien se atreviera a olfatearlo. Hecho 81. Los rayos cósmicos pueden interferir con el funcionamiento de la electrónica. Las partículas de alta energía, al penetrar en los microcircuitos, son capaces de alterar los bits de información, provocando fallos. Precisamente por ello, los satélites, sondas y naves espaciales son blindados y el código se duplica para asegurar la protección contra errores accidentales procedentes del espacio. Hecho 82. En el centro de algunas galaxias se han encontrado agujeros negros con masas de miles de millones de soles. Uno de ellos, TON 618, pesa alrededor de 66.000 millones de masas solares. Este es un objeto tan masivo que su disco de acreción brilla más que toda la galaxia en la que se encuentra. Hecho 83. El espacio es capaz de provocar alucinaciones. Algunos astronautas han informado de destellos de luz con los ojos cerrados. Esto es el resultado de partículas cósmicas que entran en el nervio óptico o el cerebro. Teniendo en cuenta la radiación fuera del campo magnético de la Tierra, tales efectos no son infrecuentes. Hecho 84. Las estaciones orbitales no permanecen suspendidas en el cielo, sino que están en constante caída. La Estación Espacial Internacional se mueve a una velocidad cercana a los 28.000 kilómetros por hora y cae continuamente hacia la Tierra, pero debido a su velocidad falla en el impacto. Esto es precisamente lo que crea el estado de ingravidez para quienes se encuentran a bordo. Hecho 85. Algunos exoplanetas orbitan en dirección opuesta a su estrella. Esto contradice los modelos clásicos de formación de sistemas planetarios. Tales órbitas pueden ser el resultado de colisiones o la captura de cuerpos externos. La arquitectura cósmica sabe sorprender. Hecho 86. Las estrellas pueden vivir miles de millones de años, pero mueren en cuestión de días. Una explosión de supernova es el momento en que una estrella desecha sus capas externas, dejando tras de sí una estrella de neutrones o un agujero negro. El brillo aumenta millones de veces y el objeto se vuelve visible desde el otro lado de la galaxia. Hecho 87. Algunas galaxias giran no como una espiral, sino como un remolino dentro de otro remolino. Estas son rotaciones dobles. Una dirección en el disco exterior, la opuesta en el interior. Tales sistemas indican fusiones de galaxias y una historia compleja de sus interacciones.
Hecho 88. Los magnetares son un tipo especial de estrella de neutrones con un campo magnético monstruosamente fuerte. Es 1 billón de veces más potente que el de la Tierra. Un objeto así, si estuviera a la distancia de la Luna, podría borrar datos de tarjetas de crédito en la Tierra. Verdaderos monstruos entre los restos estelares. Hecho 89. La estrella más pesada conocida es R136A1, ubicada en la nebulosa Tarántula. Su masa supera la masa del Sol aproximadamente 300 veces y su luminosidad millones de veces. Estos gigantes viven poco tiempo y finalizan su vida como supernovas o hipernovas, dejando tras de sí agujeros negros de tamaños colosales. Hecho 90. La exoplaneta Kelt 9b es la más caliente conocida. La temperatura en su lado diurno alcanza los 4.300 grados Celsius, lo que es casi como la superficie de algunas estrellas. La atmósfera se evapora literalmente en el espacio, y los científicos observan cómo el planeta desaparece lentamente. Hecho 91. La nebulosa de la cabeza de caballo en la constelación de Orión es la sombra de una nube de polvo sobre gas brillante. Su forma reconocible es el resultado de la radiación de estrellas jóvenes que queman los bordes de la oscuridad. Este es un ejemplo de cómo las estrellas no solo nacen en las nubes, sino que también dan forma a sus contornos. Hecho 92. Los espejos espaciales son un proyecto real. En 1993, el satélite ruso Znamia-2 desplegó un reflector, iluminando la noche en Europa con una mancha de aproximadamente 5 kilómetros de diámetro. El experimento demostró que en el futuro será posible dirigir la luz solar a donde sea necesite. Hecho 93. En los cúmulos estelares más densos, la distancia entre las estrellas puede ser de tan solo unos pocos billones de kilómetros, menos que la distancia del Sol a la estrella más cercana. En tales lugares, el cielo nunca se oscurece y las estrellas brillan con miles de luces en todas las direcciones. Hecho 94. Betelgeuse, una estrella en Orión, es un supergigante rojo que en el futuro explotará como una supernova. En 2019 se atenuó inesperadamente, lo que provocó una ola de rumores sobre una explosión inminente. Resultó que la estrella había expulsado una nube de polvo que oscureció su luz. El final está cerca, pero la fecha exacta sigue siendo un misterio. Hecho 95. Existen estrellas en el espacio que no contienen metales. Las primeras estrellas de la generación 3 estaban compuestas casi exclusivamente de hidrógeno y helio, remanentes del Big Bang. No se ha encontrado ninguna estrella de este tipo, ya que tuvieron una vida corta. Su existencia se demuestra solo indirectamente a través de la química de las generaciones posteriores. Hecho 96. Un fotón puede nacer en el núcleo del Sol y dirigirse a la superficie durante más de 100.000 años. Al salir, abandona el Sol en 8 minutos, pero antes de eso se refleja infinitamente en su espesor, perdiendo energía. Cada rayo de luz es un antiguo viajero que inició su camino antes de la era neolítica. Hecho 97. En Tritón, la luna de Neptuno, se han registrado criovolcanes que emiten no lava, sino nitrógeno líquido, amoníaco y metano. Estos géiseres expulsan penachos brumosos a alturas de hasta 8 kilómetros. La superficie está cubierta de extraños patrones similares a grietas en una esfera de cuero congelada. Hecho 98. El cielo estrellado que vemos no es real. La luz de algunos objetos tarda millones de años en llegar hasta nosotros. Observamos su pasado, y algunas estrellas posiblemente ya se han extinguido. Un telescopio no es una ventana al espacio, sino una máquina del tiempo al pasado. Hecho 99. Existen las ondas gravitacionales, que son ondulaciones en el tejido del espacio-tiempo. Su existencia fue predicha por Einstein y fueron detectadas por primera vez solo en 2015. La fuente fue la colisión de dos agujeros negros. Este es un nuevo sentido en la astronomía. Hemos escuchado el cosmos por primera vez. Hecho 100.
El último átomo en nuestro cuerpo pudo nacer en las profundidades de una estrella. El carbono, el calcio, el hierro, todos los elementos pesados se originaron en los núcleos estelares y se dispersaron después de las explosiones de supernovas. Somos, literalmente, polvo de estrellas, reunido en una forma temporal. Y el cosmos es nuestro hogar, no metafóricamente.